con cada una de las partes. El mismo tiempo que le vamos a dar a la una, se la vamos a dar a la otra. Sea que con la otra parte sí sea colaborativa o participativa, tenemos que hacerla también. Porque si la hacemos con una, la hacemos con la otra persona, con la otra parte también. ¿Por qué? Para que se vea el balance, o la imparcialidad, la neutralidad. Porque si solo lo hacemos con una y nos reunimos por separado, la otra, ¿qué pensaría? ¿Ah? Como que se está amarrando algo ahí, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Entonces lo que hacemos es hacer la audiencia reservada con ambas partes, pero en forma separada. Primero nos vamos con una. ¿Con cuál nos iremos primero? ¿Con qué parte nos iremos primero? A ver, ustedes si fueran mediadores y tuvieran un conflicto y estuvieran las partes en sus posiciones y no quisieran ceder, ¿con cuál de las partes se irían? ¿Ah? Por sorteo, con la víctima, con el demandado. Bueno, aquí en mediación no hay demandado, solo invitados o solicitados. Y también yo diría, no hay víctimas, pero todos en mediación siempre van a ser las víctimas. O sea, no hay agresores tampoco, porque la gente que va a mediación siempre se quiere reflejar con el mediador o mediadora y quiere darse el papel de víctima. Pero bueno, no están para prejuiciarlo, para decirle nada, simplemente lleva. Pero precisamente no es la respuesta correcta. Con el que nos vamos a ir primero a la audiencia reservada es con la parte que se mantiene en mayor posición, con la que está, en otras palabras, más rebelde, con la que no quiere ceder. Con esa nos vamos a la audiencia reservada. Y ahí, si está con abogados, le vamos a hacer, aunque no esté, el tema de la agenda de la realidad. Si es con el abogado es mucho mejor, porque con el abogado lo que hacemos es utilizarlo de filtro, ya que él lo ha llevado, o la abogada, y hacerle la ratificación de lo que es la realidad que está enfrentando. Por decir, si está por un juicio de sucesiones, le vamos a decir, a preguntar ratificar a través de la abogada, le vamos a decir, dígame, colega, en el caso de no llegar a un acuerdo de mediación, ¿qué tipo de juicio le tocaría seguir a nombre suyo? A Tania, que es su clienta. Entonces la abogada le va a decir, va a escuchar de boca de su abogada, de la que lleva, de la que tiene toda la confianza, y le va a decir, bueno, el juicio que vamos a tener que iniciar es el juicio tal, el procedimiento tal. ¿Y qué tiempo le va a demorar seguir este proceso, esta demanda? Bueno, le demorará, qué sé yo, un año. Y, claro, y si de pronto apelan, y ella dice, bueno, ¿y qué es apelación? Bueno, es que la otra parte no esté conforme, porque recuerden que en el juicio siempre va a haber un ganador y un perdedor. Y usted, señora Tania, usted tiene para cubrir, recuerde que es varios bienes, usted tiene para cubrir los gastos de perito, pasar el tiempo, esperar, y recuerde que si al final no se ponen de acuerdo, ese bien se va a rematar, y a la larga pues recibirá usted, qué sé yo, lo que se remate el bien, pagando todos los gastos o costas o todo lo que genere este tipo de juicio. Entonces le da a entender a la persona para que aterrice de su posición y vea la realidad, vea lo que en realidad le va a suceder si no llega a un juicio, versus, por eso se llama agente de la realidad, le hacemos ver otra parte, le decimos, a ver, pero existe otra alternativa, que si usted llega a mediación, va a poder resolver ahora, van a poder particionar los bienes, va a poder tener la transferencia, usted va a poder disponer, vivir, vender, transferir, lo que sea, pero a través de este acuerdo que le ratifico, tiene valor de una sentencia de última instancia basado en cosas juzgadas. Entonces ya usted no tendría que hacer juicio, lo que usted tendría que hacer es ir, elevar eso, protocolizarlo y llevarlo ante el registro de la propiedad para poder inscribir. Lógicamente, una vez que lo protocolice y que va por el notario, se pagan todos los impuestos que son de transferencia y se hace a modo de una compra-venta, ¿sí? Entonces eso se registra y ya queda a su nombre. Igual en el tema de gananciales, en diferentes cosas que se puede hacer, o la cesión de los derechos que tiene la sociedad conyugal. Entonces eso se le da a entender a la persona. Estoy hablando de un caso de herencias, pero puede ser en todos los casos. Puede ser el agente de la realidad en todos los casos, en temas de inquilinato, en temas de familia, en temas de deudas. En todo sentido se puede poner este agente de la realidad, que es una de las técnicas en la audiencia reservada, y también podemos ponerlo con técnicas como el zapato del otro, decirle, a ver, ¿cómo se sentiría usted si fuera la persona afectada
que tiene el conflicto, se mantiene con usted, pero es la persona que está, la contraparte suya, a la cual de pronto usted le está debiendo y no le ha pagado. O no lleva a particionar sus bienes, ¿no? Y así, esta técnica también es para motivar y para sensibilizar a las personas, ¿no? Entonces es importante eso y con eso se baja posición. También podemos tener en esa audiencia reservada la técnica de la silla vacía, que lógicamente se la estoy explicando muy en general. ¿Cuál es la técnica de la silla vacía? La técnica de la silla vacía es que puedes poner unas sillas vacías y empoderar a la persona y decirle, ¿me recuerdas tu nombre, compañero? Dumani, ¿me podría relatar cómo fue su vivencia, su vida junto a sus padres y con sus hermanos desde su infancia? Entonces Dumani me comienza a contar a mí. Bueno, yo fui un niño que apoyaba, soy el mayor de mis hermanos, apoyé durante todo el tiempo, logramos construir ese patrimonio que mis padres lo hicieron a favor de todos los hermanos, pero yo fui el que trabajé más. Yo con mis padres estuve hasta sus últimos días, los acompañé al hospital y qué sé yo. Yo le felicito a Dumani, le felicito, usted es un excelente hijo, pero Dumani tiene 5 años ya peleándose en juicio o sin juicio el tema de los bienes y no se pueden particionar. Y así le pregunto al resto de hermanos, en este caso yo con Dumani solo la audiencia reservada, y le digo a Dumani, y con la silla vacía que tengo ahí, le digo a Dumani, pero ¿se imaginaría usted si su papá y su mamá que estuvieran aquí y lo vieran ustedes peleándose por estos bienes y no llegan a un acuerdo? ¿Cómo sentirían ellos? Entonces los bajo también emocionalmente, aparte de todo lo que dice la gente en realidad, también utilizo esa técnica de la silla vacía, entre otras preguntas, reafirmación, bueno, un sinnúmero de cosas que se hacen para que las partes bajen en posición. Y como les dije el día de ayer, lo que trabajamos es la parte del subconsciente del ser humano que está en el conflicto. Los conflictos nacen solo de los seres humanos y todos los seres humanos tienen ese subconsciente que es el que hace que tengas tus sueños, que realices, como vimos ayer, realices las cosas 2 veces, uno la piensa en tu mente y otra la crees en este mundo. Entonces, básicamente es eso. Tenemos la audiencia inicial, que es la donde nos presentamos, donde vamos a conocer, donde les ponemos las reglas a las partes. Y como les mencionaba el día de ayer, dentro de esas reglas también les damos a conocer que las partes son dueños del conflicto y del acuerdo y que el mediador es dueño del procedimiento, el que lleva las reglas, el que lleva el sentido, el orden, el que da la palabra, ¿sí? El que mantiene la jerarquía, aunque no es una autoridad directa, mantiene la jerarquía de todo ese procedimiento. Después tenemos el tema, como les decía, la audiencia reservada, que esta audiencia no existe en la ley, es una opción, es una alternativa cuando vemos que las partes no cooperan y queremos sacarla de sus posicionamientos. Y por otro lado, tenemos el tema de la audiencia final. Puede que esa audiencia reservada se la utilice opcionalmente si las partes están en posiciones, pero puede que no se las utilice porque las partes llegaron a un acuerdo, fueron muy cooperativas, le dijo el uno, sí, yo te debo, yo te voy a pagar, en qué forma, en qué tiempo, cuándo, dónde y cómo, punto. Y cerraron y no hicieron la audiencia reservada. ¿Por qué? Porque simplemente es una técnica, es una opción. Y al final la audiencia conjunta, donde ya se pule el acuerdo, se vuelve a mencionar todo, a recuadrar las propuestas, porque también en la audiencia reservada es importante que no solamente sirve para hacer el agente en la realidad, sino para también decirle a la persona, una vez que ya la hemos trabajado en su subconsciente, haciéndole ver la imagen del acuerdo, lo que sería beneficioso para ella, le decimos, bueno, y ahora Dumani, díganos usted cuál sería su propuesta, cómo usted alcanzaría y cómo usted se sentiría feliz. ¿Qué es la felicidad para ustedes? ¿Ah? ¿La felicidad es permanente o es efímera? ¿Ah? Ya, pero para el ser humano ¿la felicidad es permanente o es efímera? Es efímera. ¿Sí? Viene, se va y nunca está permanentemente. Entonces, por eso justamente le pregunto yo a Dumani y le digo, Dumani, ¿cómo usted, qué tipo de propuesta usted haría para poder solucionar con su contraparte que le haga sentir feliz?
Lo motivo entonces para que él genere y diga, de esta manera yo me sentiría feliz. Si a mí me da la casa, qué sé yo, imaginémonos, o la finca que está en pasaje, con todos los animalitos y él se queda con el resto, yo sería feliz. Entonces ya tenemos una propuesta que tiene él. O de pronto dice, o a mí me paga el 50% de lo que se venda o de lo que vale el avalúo, las propiedades, y yo me siento feliz. Ya tenemos una propuesta. Y así con la otra parte también nos reunimos, le trabajamos a sí mismo el tema de su subconsciente, sus intereses y necesidades a través de las técnicas, y con eso hacemos que la otra parte también nos dé su propuesta. Y recordándole que esas propuestas de la audiencia reservada son confidenciales, ¿sí? Justamente son confidenciales, y es la parte la que, o las partes son las que al final de la audiencia conjunta les preguntamos y les decimos, miren, me he reunido con ambos y tengo las propuestas que ustedes han formulado. Miren que aquí vienen, la propuesta no es el mediador, porque ojo, en muchos de los casos y a mucha gente le enseñan que mediación es imponer lo que yo pienso sobre lo que las partes me dicen, pero eso no es así. Si ustedes ya van viendo con las técnicas, es las mismas partes quienes resuelven y dicen lo que quieren. Para lo que vimos el día de ayer, que una vez que han resuelto ellas mismas, el acuerdo lo cumplan. ¿Por qué? Porque nació de estas personas y porque de esa manera ellos van a llegar a cumplirlo, porque no es coercitivo, no es obligado. Entonces, ahí expulo las propuestas y recuadro y le digo, Dumani, si me equivoco me corrige, ya en la audiencia conjunta, donde están ya ambas partes, y les digo, Dumani, si me equivoco me corrige, usted ya no hablo del pasado, de los antecedentes del conflicto, ya me olvido de esta parte. Simplemente me voy a lo que es las propuestas como tal. Le digo, Dumani, usted me manifestó, y si me equivoco me corrige, que si a usted le daban el 50% o le daban la finca de pasaje, usted llegaba al acuerdo y se sentiría muy feliz. ¿Es correcto? Correcto. Entonces Dumani me dice que sí, que es correcto. Y yo le pregunto, ¿me dices con tu nombre? Bolívar. Y le pregunto, y me reuní también con Bolívar en audiencia reservada, y Bolívar me dijo que efectivamente que él tiene la propuesta de quererle comprar a Dumani. ¿Es correcto, Bolívar? Entonces ya encontramos un punto en común, el acuerdo. Y les bajamos de posiciones dentro de esas técnicas. Entonces ya tenemos un punto en común. Entonces, ¿están de acuerdo? Hemos llegado a un punto en común cuando antes estaban divorciados, separados por el conflicto, y cada uno estaba en sus posiciones y sus intereses. Hicimos ya que Dumani y Bolívar llevan acuerdo. Entonces les pregunto a los Dumani y Bolívar, ¿están ustedes de acuerdo? El uno le va a comprar, el otro le va a dar el dinero. ¿Les parece bien si redactamos el acta en ese sentido? Y me dice, lógicamente estoy haciendo abreviando todo lo que es un proceso, pero en realidad hay que manejar eso con las técnicas y todo el procedimiento. Yo les digo, a veces personas se pueden considerar como muy buenas cuando alguien viene y te dice, es que yo soy el mediador y he hecho 10.000 casos en toda mi trayectoria. Y he hecho 10.000 actas de mediación. Y ustedes dicen, oh, excelente. Pero en realidad, mi filosofía es que el mediador no vale por la cantidad de actas que hace, sino por la correcta preparación, una, y dos, el correcto conocimiento del procedimiento y de las técnicas. Cuando tú haces todo bien y haces todo el ejercicio correcto, esos acuerdos llegan por sí solos, nacen de las partes. Pero yo sí he visto en otros casos donde se siente un mediador y le pregunta, señor Bolívar, ¿tiene un acuerdo? Señor Dumani, ¿tiene un acuerdo? No, pero es que yo quiero hablar, señorita mediador o mediador. No, dígame, si tiene un acuerdo, tiene un acuerdo. No es que yo quiero hablar. No, entonces, imposibilidad. O sea, eso no es mediación. O también otra cosa que he escuchado, que me ha tocado vivir, que lo puedo decir, es que viene y dice, a ver, don Bolívar, ¿usted qué quiere? Tal cosa, usted, don Dumani, tal cosa. Ah, ya, entonces pueden hacer esto. Hagamos este asunto y todo el tema ya está solucionado. Eso tampoco es mediar. Y muchas veces
se malinterpreta ahora con el tema del COGEP cuando el juez o el juzgador se convierte también en un conciliador. Hay en muchos de los casos que son impuestos los acuerdos. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos los abogados que están ahí no saben negociar, no saben llegar a un acuerdo, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que son impuestos estos acuerdos que en muchas de las formas no les gusta al uno o al otro, ¿no? Entonces, esa es una opción también en mediación. En mediación, como conversábamos ayer, le decía, las partes son dueñas del acuerdo y del conflicto, pero el mediador es dueño del procedimiento. Se puede trabajar en materia transigible, hay un 90% de la legislación donde se puede trabajar y se puede llegar a estos acuerdos. ¿Preguntas hasta ahí? Aquí yo discrepo con varias cosas. Alguna vez cuando me fueron a hacer una inspección, cuando hicimos un cambio de domicilio del centro, fue una servidora pública, una técnica del consejo, y teníamos una mesa cuadrada con puntas, ¿no? Ustedes se pueden imaginar, entraban 6 personas y pasamos todo el informe técnico, ¿no? Logístico. Pero hubo una sugerencia, y la sugerencia de la persona servidora es que dijo que teníamos que volarle las puntas a la mesa. ¿Ya? Pero nosotros, ¿pero por qué? Sí, entonces llamamos, justo preguntamos, y es que decía que por conceptos del Feng Shui, la energía y el diálogo no fluye. Entonces yo decía, por una mesa. ¿Sí? O sea, yo respeto y creo que puede ser cierto eso, ¿no? Pero lo que creo es que yo he hecho mediación debajo de un árbol. Yo he hecho mediación en una sala, en unos muebles, he hecho mediación en una escuela. Sentado, parado, qué sé yo. He hecho mediación y he llegado a acuerdos. Y la mediación que hice más rápido, que le denominé la mediación express, fue una que hice en Puerto Viejo, donde me contrataron como abogado. Viajé a las 5 de la mañana a Puerto Viejo, a un caso de un profesor de la Universidad Técnica, y llegué como a las casi 9 de la noche, de 9 de la mañana. Y habían cambiado la unidad, ya no era en el centro de Puerto Viejo, la oficina de mediación, sino que le habían enviado a Cruzita, la vía que se va a Cruzita por la unidad universitaria, que justamente esa unidad, cuando hubo el terremoto, se cayó totalmente. Bueno, ahí fue antes del terremoto. Entonces, estuve ahí, me pasó lo mismo, que una abogada dijo, preguntó la mediadora, afortunadamente no la habíamos entrenado nosotros, no era de Sensor. Entonces ella dijo, señor, ¿tiene de acuerdo? No, me hicieron, no hay de acuerdo, imposibilidad. Se levantó y se fue y nos dejó ahí. Yo digo, oiga, pero escúcheme, yo soy fulano de tal, y yo. Se levantó y se fue. Cogió sus tereques y posibilidad. Y nos quedamos nosotros así fríos, pasmados. Entonces yo me puse a pensar y digo, vine 5 de la mañana. Llego acá a Puerto Viejo. Venía con el ánimo de mediar y llegar a un acuerdo con la señora, ¿no? Y la persona, mi cliente que estaba ahí. Sí, y dije todo eso, todo tienen que pagarme, pues no. Pero dije, no me la quiero ganar fácil, pues a vaca. Oiga, aquí hay que dar servicio. Yo le digo, colega, me presenté, le digo, soy el abogado Marlon Muñoz, soy director de Sensor, me gustaría poder conversar con usted, ¿le parece? Solo regáleme unos minutos. Me dice, sí, correcto, colega, porque hasta ya se quedó pasmado, porque nos había votado a las partes. Entonces le digo, mire, queremos llegar a un acuerdo. Yo llego de tal lugar, he venido acá, el señor es mi cliente, aquí están los documentos, ¿qué le parece de la propuesta? Y la señora conversó con su cliente y dijo, mire, sí, vamos a esperar tal fecha de audiencia cuando nos den, y es lo mismo que queremos pedir y que queremos tener en el juicio. ¿Qué le parece a un acuerdo? ¿Correcto? Sí, está bien, présteme por favor su credencial, cédula, Me salí con la carpeta y le digo, señora mediadora, discúlpeme, ya me he llegado a un acuerdo. Y se quedó, ¿qué? Sí, hemos llegado a un acuerdo, por favor elabore el acta, aquí están ya los puntos que hemos llegado a concluir. Y me quedó viendo como una cosa rara, se levantó y fue a hablar con la abogada que justamente salía. Y yo, dice, abogada, ¿cierto que usted ya no había acuerdo? Sí, ya está, el abogado llevó los papeles, haga el acuerdo, ahí están los puntos y todo el asunto. Pero lo hice en menos de 5 minutos antes que redacte el acta. Salimos y se quedó ella, pero como dice la gente, trompuda, ¿no? Y ella no aportó en nada, ¿no?
terminamos, firmamos, nos fuimos, le digo en la mano a la abogada y le digo, señora Medano, muchas gracias, chao. Y llegamos a un acuerdo. Entonces es importante ver esos puntos cuando hay la voluntad de la cooperación. No necesitamos pasar tanto de procedimiento, pero sí hay la voluntariedad. Pero bueno, son casos excepcionales, ¿no? Y bueno, yo bravísimo después de eso porque ya me pagaron. Y me llevaron a comer también. A ver. Diga. En su praxis abogada, ¿ha tenido usted algún caso en el cual, bueno, entiendo que la mediación es para resolver el problema? Y dentro de la mediación yo pienso que deben haber dos características. Hay dos características principales. ¿Cuáles son? Es el acuerdo y la voluntad para realizarlo. Bien, imaginémonos como en el caso que usted manifiesta, de que se llevó a cabo la mediación y finalmente se cumplieron los requisitos de la audiencia conjunta inicial, la audiencia reservada y luego la audiencia conjunta final. Y se hace la mediación. Bien, pero ¿qué resulta que, y puede resultarse, de que una de las partes llegó sola, no llegó a un profesional para que la defienda y vea si está bien o no el acuerdo? Se ejecuta y podemos decir que hasta se ejecutaría el procedimiento. Pero luego va donde un profesional y el profesional le dice, bueno, 500 debes de la deuda, 300 son de intereses, pero te han cobrado 400 de intereses, porque pagas 500 y te ha prorrateado a 3 pagos los intereses, y eso está mal. Puedo impugnar, ¿se ha topado usted con algún caso en el cual se puede rever esa situación? Aunque hablábamos ayer que esto es un asunto de cosas juzgadas. Gracias. A ver, existe, dentro del tema de cosas juzgadas existen dos recursos. Bueno, existe un recurso que es la nulidad del acta cuando hay algún tipo de vulneración de derechos o hay algo que va justamente con lo que tú mencionas, Bolívar, que vulnere a una de las partes o cause algún perjuicio a un tercero. Ese es el recurso de la nulidad. Pero también existe el tema de la remediación. Si hemos tenido casos, yo he tenido casos de remediación donde no dice la ley que es cosa juzgada y que no se puede cambiar. Pero cuando hay asuntos que son de fuerza mayor, ¿ya? Son fortuitos, ¿sí? Y causan algún tipo de conmoción, la gente puede llegar a un acuerdo y también sirve como excepciones, porque dice que solo el juez podrá revisar excepciones posteriores al acuerdo que las partes presenten. Y eso a veces no se entiende cuando está en el 47 último inciso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo podría presentar ahí? Pongamos un ejemplo. Y esto ha pasado en la realidad. Hablando justamente de Manaví, el tema del terremoto, hubo gente que firmó acuerdos, que tenía deudas, pero quedó damnificado. Entonces, estos asuntos, por caso fortuito y fuerza mayor, sí los podemos rever y cambiarlos a través de una remediación, creando un nuevo acuerdo, porque recuerden que esa es la otra opción. ¿Cómo se puede romper un acuerdo de mediación con valor de sentencia de última instancia cuando las partes van y dicen queremos cambiarlo? Les decía ayer que hasta el Consejo de Favor establece que las sentencias en firme, sean de primera instancia o segunda, o en cualquier nivel que se encuentren, ¿sí? de los que tenemos acceso a los abogados para poder llegar, hasta casación, qué sé yo, y hasta de corte constitucional, se puede ahora negociar. Lógicamente que sean derechos que no afecten a situaciones colectivas. Estamos hablando de derechos que son en materia civil privada, que solo nos competen a ambos, o a personas jurídicas o a personas naturales. ¿Sí? Entonces, eso podríamos nosotros cambiarlo. Y hemos tenido casos, como les explicaba el día de ayer, de sentencias que se han hecho y se ha podido cumplir con dación de bienes en especies, en bienes inmuebles, donde se ha entregado y se ha cubierto el pago de esa sentencia, que ya estaba en firme, que se llevó judicialmente, pero que se acordó, porque en muchos de los casos dicen excelentes sentencias, pero que pueden ser inejecutables. ¿Ya? Entonces, eso por un lado.
se podría pedir el recurso de nulidad y por otro lado llegar a una remediación cuando existe esa situación y las partes sean conscientes. Ahora no solamente de eso, sino que también les explicaba el día de ayer que a veces como abogados, y esto pasó y sigue pasando, que en muchos de los casos a veces ponemos muchas veces el notario que está facultado te pone una cláusula para controversias, o en los contratos tú conseguiste el famoso formato y le dices, llama, Ñaño, pásame un formato de la demanda tal, pásame un formato de un contrato, y tú lo que haces es cambiar los nombres y le pones, pero no lees las cláusulas de controversia. Y resulta que te dicen, váyase a resolver las controversias, son de aquí del Oro, y no revisan y ponen, resolverán las controversias en el centro X, en la ciudad de Quito, renunciando a la jurisdicción, el domicilio, y se van allá a Quito, y no leen. Y resulta cuando llegan ya de la controversia y quiere la parte vulnerada reclamar, va y presenta, y le sale pues oneroso el tema del reclamo. Porque te dicen, este es el contrato, pague la tasa primero y ahí le atendemos el caso, o sea que es mediación, o sea que es arbitraje. Y tú tienes que consignar primero para que te atiendan y pagar la solicitud también, que a veces es onerosa. Entonces por eso lo primero, cuando tengas un contrato, revísalo y consulta con el centro donde vas a poner esa cláusula compromisoria para resolver las controversias. Pregunta cuánto te va a valer en el caso de que exista esa controversia dentro de ese contrato. Y lo puedes poner en todos lados, en el tema laboral, inquilinato, en el tema civiles, mercantiles, comerciales, de todo tipo. Puedes poner la cláusula que en primera instancia recurrirán a mediación a fin de llegar a un acuerdo. Pero eso también, justamente tuve un caso ahora poco que me cayeron unas personas que habían hecho justamente ese tipo de convenio. Firmaron el acuerdo, todo, y había esa cláusula vinculante. Y tenía un centro X que era por allá, y que cuando fueron a ver sobre el tema del contrato, las partes vieron que para solucionar y modificar o llegar a un acuerdo ya a través de mediación, les salía oneroso. O sea, pero es que dice aquí, ¿cómo hacemos? Los abogados que hemos consultado dicen, no, es que está la cláusula ahí, usted tiene que ir allá. Sí, cuando hay un tipo de divergencia. Pero cuando las partes están de acuerdo, dice, oye, tenemos esta divergencia, arreglémosla, hagamos un acta de mediación, sea que estén en juicio o no, pero tenemos este centro que está aquí en la cuestión para solucionar la controversia, pero si están de acuerdo pueden romper eso, pues ustedes saben la doctrina, lo que se hace en derecho, se deshace en derecho. Y se van al centro, y eso hicieron, cambiaron y llegaron al acuerdo, y lógicamente le costó mucho más económico lo que hubieran gastado en ese momento, ¿no? Ahora, pero pasemos ahora al tema de la tarea que debe de cumplir el mediador y las partes. El primero es el manejo del espacio. Para irnos a una audiencia de mediación necesitamos, como le estamos mencionando justamente el tema de la mesa, bueno, dice que necesitan una mesa que sea ovalada o redonda. Yo discrepo con eso, yo creo mejor es el conocimiento que tenga el mediador, ¿sí? O el negociador. Pero el manejo del espacio que tiene que ser en un lugar que sea privado, que esté climatizado, con buena luz, ¿sí? Y que no tenga ningún tipo de interferencia. Eso es lo que debe ver primero para entrar en una negociación. Porque en realidad la mediación es una negociación asistida por un tercero neutral, ¿ya? Por otro lado, debe ver la actitud del mediador. Todos sabemos que todos tenemos problemas emocionales, familiares, personales, económicos, de todo tipo. Pero el momento que nos ponemos la toga del mediador, no puedo ir con una fatalidad pues a las partes. Porque supuestamente yo soy el mediador, el ser dotado de habilidades, ¿sí? Que puede ayudarlo a ellos, a las partes, para poder solucionar su conflicto. Pero si yo voy con mi conflicto, yo voy con una cara de tristeza, de amargura, hasta en la voz se me va a saber de que de pronto estoy mal, y con esa actitud no voy a poder pues, mediar a las partes. Y yo van a salir hasta llorando a la final. ¿Sí? Entonces debe también haber el tema de presentaciones personales, es decir, tiene el mediador, el negociador, la persona que va a asistir a las partes, ¿sí? Y también de ellos de esta manera, ¿no? Debe haber el discurso de apertura,
que les mencionaba, donde mencionamos todo lo que es la mediación, su valor legal, cuál va a ser el procedimiento que tienen los abogados, las partes, cómo se le va la palabra, qué instancia vamos a tener, como vimos la audiencia reservada, tendremos después la audiencia conjunta, y bueno, y todo cómo va a irse desarrollando. En otras palabras, el protocolo de lo que es la mediación, ¿sí? Todo el procedimiento. Por otro lado, vamos a escuchar los relatos iniciales que nos van a decir las partes. ¿Quién de los que está aquí me puede decir a quién se le da la palabra en una audiencia de mediación? ¿Cuál es la primera, quién actúa primero dentro de la audiencia de mediación? ¿Quién habla primero? A ver. El que solicita. Sí, el mediador lógicamente da la apertura a eso, pero las partes, ¿cuál es la primera? El que solicita. La persona que solicita, correcto. Pero ¿se podría cambiar eso? Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo puede cambiar el mediador? Depende de las técnicas. ¿Ya? Depende de esa persona si la ve que está inquieta, que quiere hablar, de que de pronto hay algún tipo de situación que le motiva, que se encuentra muy eufórico. El mediador podría preguntarle a la parte, que invito a decirle, miren, que el señor Bolívar quiere hablar primero, me ha pedido la palabra, ¿y qué le parece a usted? Y dice, no hay ningún problema, que hable, puede hacer, porque igual lo que nos interesa es el relato. Pero ya eso hay que pedir la autorización a la parte también, decirle que si se le permite poder expresarse primero a él, ¿no es cierto? Después tenemos el tema del parafraseo inicial en este procedimiento, que es lo que vimos ayer que le decía, el parafraseo es una técnica que se utiliza durante todo el procedimiento de mediación, porque en esta primera instancia nos sirve para quitarle toda la carga negativa a los diálogos y transmitirle los intereses y necesidades de las partes. Cuando la gente va cargada de emociones negativas, sobre todo en temas de familia, pongamos un ejemplo, la mujer dice, señor mediador, lo que pasa aquí estoy, pero viene Bolívar, este es un desgraciado, mujeriego, sinvergüenza, que pasa en los chongos chupándose la plata, anda como unas mozas y no le da nada de manutención a mis hijos. Parece que lo conocí, ¿ves? Ya le di el perfil. Lo conoce bien. ¿Ves? O sea, ya lo fregué. Por lo general los hombres son así, no hay nada. No, eso es una excepción. Esto simplemente es figurativo, aquí en el oro no sucede eso. Aquí todos los hombres son fieles. Bueno, a ver. Imaginémonos que dice, que dijo eso Bolívar, solo hipotéticamente hablando, ¿no? Entonces, y yo tengo que transmitirle, y está en un tema de familia, y yo tengo que transmitirle lo que la señora me dice, ¿ya? Primero, si está un poquito elevado de tono el diálogo, un poco de insultos, decirle a la señora que por favor baje el tema del diálogo, que se exprese. Pero por lo general, eso te dice. Sí, porque el tema de familia es un tema fuerte, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si no te portas bien, te vas ganando tu parte, también te van a dar. Que eso trabaja en el filo de la navaja. Entonces yo no le voy a decir, pues, en el parafraseo, le voy a decir a Bolívar, oye, que Bolívar ha sido terrible, usted Bolívar dice que usted es choguero, que desgasta la plata, que no le da a sus hijos. ¿Y Bolívar cómo crees que va a reaccionar en un caso de real? Porque le afecta, se ¿Ah? va a reaccionar mal. Contra el mediador va a decir, pero usted está de parte de la señora, pues ¿qué le pasa? Pues si usted no me conoce. Eso es lo mínimo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo eso no puedo decirlo, entonces aquí viene, y lo que la señora descargue también, porque de pronto le digo después a Bolívar, le digo a Tania. Tania le dice, en cambio Bolívar le dice a Tania, cuando le toca hablar, le dice, señor mío, lo que pasa es que esa Tania es una vaga, solo vive metido de las vecinas, no cocina, atiende a los niños, y así es, todas las cosas. Entonces le dice, pero también le pega por ahí su situación. Entonces yo le voy a decir eso, y aquí utilizo el tema del parafraseo, que es quitar la carga negativa y transmitir lo que es la parte positiva del diálogo o el interés o la necesidad. Entonces yo le digo, transformado eso, le digo, señora Tania, lo que usted manifiesta es que usted desearía que Bolívar sea más responsable, le curan los alimentos para sus hijos y se preocupe más por el hogar. ¿Es correcto lo que le acabo de decir? ¿Ya? Entonces eso
es diferente a haberle dicho que es un borracho sinvergüenza, mujeriego, choquero. ¿Sí? Entonces, que se sabía, ¿no? Pero no se lo digo así para no ganarme de enemigo a Bolívar, pues sino que se mantenga todo en santa paz. Igual lo que me dice Bolívar acá, transmito interés y necesidad. Quinto, me convierto en un catalizador de las emociones negativas y le paso los intereses y necesidades. Y después hago las preguntas y todo ese tema de ahí, ¿no? Entonces eso es importante. Listo. Bueno, ya llegó el doctor, hemos avanzado de aquí y vamos a ver las partes de COGEP para concluir el día de hoy lo que tiene que ver con la reforma, últimas reformas de COGEP y el tema de mediación.